Elga, cuando quieras empezamos. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. En el día de hoy vamos a comenzar con nuestro tercer encuentro en este curso sobre el concepto de dignidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y vamos a tener el lujo de escuchar a tres expositoras. La primera de ellas es Florencia Ratti, quien es becaria postdoctoral del CONICET con lugar de trabajo en la UCA, y que además es experta en el tema de análisis del precedente judicial. Así que, Florencia, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Elga, por tan generosa presentación, y a todos los que están presentes. Si les parece, voy a compartir la pantalla. Si alguien me puede confirmar que se ve bien. ¿Se ve? Se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, tal como anticipó Elga, la intención de hoy es hablar sobre la metodología que tiene la Corte para referirse a la dignidad a través de fórmulas usuales, y puntualmente voy a hablar de esa metodología a partir del caso de la dignidad de las personas privadas de libertad. Bien. Entonces, retomando un poco lo que Elga y Nicolás explicaban en el encuentro anterior, nuestro método fue la elaboración de una ficha para analizar 372 documentos, entre los que se encontraban sentencias y opiniones consultivas de la Corte Interamericana, y puntualmente en lo que interesa esta exposición, en esa ficha relevábamos los párrafos destacados, es decir, en qué partes de la sentencia la Corte hacía alusión a la dignidad, las citas que la Corte Interamericana hacía a sí misma cuando se refería a la dignidad, y las citas de otras fuentes o instrumentos internacionales que la Corte invocaba al hacer referencia a la dignidad. Ahora bien, el objetivo inicial de mi colaboración en el proyecto era, a través de toda la información recabada en estos aspectos, construir una línea jurisprudencial que nos mostrara cómo la Corte había ido evolucionando en el desarrollo de su concepto de dignidad, y a la vez reconstruir un árbol de citas que mostrara cómo la Corte se repite en su discurso, es decir, se va invocando a sí misma. La realidad es que cuando fuimos a analizar esa información que habíamos recabado todo el equipo a través del fichaje, nos dimos cuenta de que la Corte Interamericana tenía una metodología específica para referirse a la dignidad, que era el uso de estas fórmulas usuales. ¿Qué son las fórmulas? Son estándares o criterios, estándares abstractos o criterios hermenéuticos que utiliza la Corte en su sentencia, que repite constantemente en sus sentencias, en determinados escenarios fácticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay fórmulas sobre dignidad para cada escenario fáctico, a través de las cuales, son criterios o estándares a través de los cuales la Corte Interamericana intenta dilucidar si ha habido o no, en ese caso concreto, una vulneración de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora bien, reconstruir una línea jurisprudencial de todas las fórmulas, una sola línea, era imposible, porque nos dimos cuenta de que la Corte había desarrollado fórmulas para cada escenario fáctico, y que utilizaba esas fórmulas en cada escenario fáctico. Entonces lo que hice fue tomar ese escenario fáctico que mayor mención de la dignidad tiene, que es el escenario de personas privadas de libertad. No es casual que sea uno de los escenarios fácticos que mayor mención a la dignidad tiene, porque, como también señalaban Elga y Nicolás en el encuentro anterior, es el propio texto de la Convención el que relaciona el tratamiento a las personas privadas de la libertad y el respeto a la dignidad. En efecto, la segunda oración del artículo 5.2 establece que toda persona privada de la libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente del ser humano. Entonces, es esperable, digamos, que la Corte haga constantemente alusión a la dignidad cuando está resolviendo el caso de una persona privada de libertad. ¿Qué fue lo que hice? Brevemente, para explicarles un poco cómo llego a los resultados que les voy a compartir. Lo que hice fue seleccionar aquellas fórmulas utilizadas en las sentencias sobre personas privadas de libertad que se referían exclusivamente a la dignidad o al respeto a la dignidad en el trato de esas personas privadas de libertad.
Entonces, lo que quisiera compartirles hoy a partir de ese análisis es, en primer lugar, qué fuentes utiliza la Corte Interamericana cada vez que elabora o aplica estas fórmulas, es decir, qué cita, de qué instrumentos se vale para elaborar estas fórmulas, cuál es el contenido de cada fórmula y cómo ellas han ido evolucionando a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, con especial énfasis en cómo la Corte se cita a sí misma, cómo la Corte utiliza su jurisprudencia como fuente, y finalmente haré una alusión a los escenarios fácticos sobre los cuales la Corte aplica estos estándares o fórmulas. Entonces, los objetivos de la exposición son dos. Por un lado, podrán tener un panorama general de los estándares o fórmulas usuales sobre dignidad de personas privadas de libertad, pero por otro lado también va a quedar explicitada la metodología que tiene la Corte de utilizar fórmulas usuales para referirse a la dignidad. Y lo cierto es que esta metodología se replica en otros escenarios fácticos, no solo en el de privados de libertad. Bien, vayamos entonces a las fuentes que utiliza la Corte para elaborar estos estándares o fórmulas. La principal fuente es su propia jurisprudencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo más usual es que la Corte elabore esta fórmula y la primera vez que la aplique en una sentencia no cite nada a nota al pie, pero luego, en sentencias ulteriores, cuando reitera esta fórmula, se cita a sí misma. Entonces, su jurisprudencia es la principal fuente de estos estándares o fórmulas. Pero también la realidad es que la Corte cita a nota al pie cada vez que utiliza estas fórmulas otros instrumentos, sobre todo de derecho internacional. Uno de ellos es las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, celebrada en el marco de la ONU en 1955. La Corte cita este instrumento tanto a nota al pie como en el propio texto de las sentencias. Y es tan reiterada la cita de este instrumento que incluso conforma una fórmula, que la Corte ha desarrollado una fórmula respecto de este instrumento, a la que me voy a referir más adelante. También cita el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, puntualmente en sus artículos 7 y 10, que reproducen lo que dice el artículo 5.2 de la Convención, y también cita informes del Comité de Derechos Humanos que interpretan este pacto, cita conjuntos de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, que también es un documento celebrado en el marco de la ONU. Y la realidad es que, como vemos, incorpora en sus estándares citas de soft law, lo cual ya nos lleva a un planteamiento de qué significa que la Corte incorpore dentro de sus estándares sobre o fórmulas sobre tratamiento de personas privadas de libertad, fuentes que son, pueden ser o no vinculantes para el Estado parte, o pueden ser simplemente soft law o derecho blando. Esto ya nos lleva a preguntarnos si esos instrumentos adquieren una naturaleza distinta por el hecho de que la Corte reenvíe a ellos o los convoque cuando elabora sus estándares. Además de esto, la Corte cita otros instrumentos internacionales que se relacionan con el sujeto involucrado en el caso concreto. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si la Corte está analizando casos de mujeres privadas de libertad, probablemente va a citar la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Si la Corte está citando casos de migrantes indocumentados privados de libertad, probablemente va a citar la condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados, anota al pie cuando elabora estas fórmulas. Lo mismo sucede si la Corte, por ejemplo, está evaluando un caso de personas con discapacidad. Cita la Convención para la Eliminación de las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Esto es importante sobre todo porque tiene mucha actualidad, ya que esta semana la Corte se encuentra celebrando las audiencias públicas para emitir una opinión consultiva sobre enfoques diferenciados de determinados grupos vulnerables privados de libertad. Fueron estos días, de hecho hoy hubo audiencia también. Entonces pronto va a venir, digamos, este enfoque diferenciado que la Corte ya le venía dando a través de las citas de determinados instrumentos que atañen a estos sujetos, se va a plasmar probablemente en parámetros o fórmulas sobre estos grupos específicos en la opinión consultiva que se le solicitó a la Corte sobre enfoques diferenciados. También cita el Convenio Europeo y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Respecto a esto, y esto también lo ha mencionado Gisela Ferrari en el primer encuentro, la Corte cita usualmente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que no sucede al revés, digamos, el Tribunal no cita tan frecuentemente a la Corte. Pero lo cierto es que en la cita de fórmulas hay una peculiaridad que, como vamos a ver, es que muchas veces la Corte cita al Tribunal la primera vez que utiliza su estándar o fórmula, pero luego omite la cita. Esto lo voy a mostrar con casos concretos de fórmulas determinadas. La realidad es que la Corte cita tanto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que autores como Neumann le han proporcionado la calificación de importadora de interpretación de derechos humanos. Y muchos también entienden que es por la falta de apoyo regional que la Corte cita al Tribunal Europeo. Pero lo que hay que admitir es que en los últimos años se ha dado una labor conjunta de cortes regionales internacionales. De hecho, desde el 2018, y se ha sumado a esto la Corte Africana, se hacen pasantías de trabajadores, de empleados de los tribunales que van al otro tribunal a familiarizarse con su jurisprudencia, a familiarizarse con sus procedimientos, y esto se ha volcado en un instrumento que salió el año pasado que se llama Diálogos entre Cortes. ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente ya es asidua la cita de la jurisprudencia del Tribunal Europeo, y a partir de estos esfuerzos que los tribunales están llevando a cabo conjuntos, probablemente tengamos que estar preparados para ver más citas de las Cortes entre sí. Y otro dato que me parecía importante destacar es que en las últimas sentencias, sobre todo en las del 2018 y en específico el caso Chinchilla-Sandoval, la Corte ha comenzado a citar derecho interno cuando aplica estas fórmulas. ¿Qué hace la Corte? Dice, estos estándares sobre tratamiento de personas privadas de libertad han sido adoptados en la normativa interna de muchos estados americanos. Y anota al pie, cita normas, leyes concretas de Argentina, Colombia, Perú, México, entre otros estados. Y también cita jurisprudencia. Dice, si bien la jurisprudencia varía entre estados, la realidad es que muchos tribunales nacionales han incorporado también estos estándares. Habrá que ver si en realidad se configura lo que muchos llaman el método dialógico, por el cual hay una verdadera retroalimentación, que quiere decir que la Corte Interamericana elabora estándares, los tribunales los receptan, y luego la Corte en sentencias ulteriores reconoce esa recepción por parte de los tribunales nacionales y por parte de la normativa interna, o si en verdad hay un diálogo de la Corte consigo mismo que simplemente se limita a decir, bueno, han receptado mis estándares. Eso requeriría el estudio de cada normativa interna o de cada sentencia que la Corte cita de los tribunales nacionales. Pero lo cierto es que sí es destacable que la Corte tenía una mirada puramente internacionalista, porque citaba únicamente instrumentos internacionales, y en los últimos años está comenzando a mirar qué sucede en la normativa y en la jurisprudencia interna de los estados americanos, no solo del estado parte, sino de muchos estados de la región. Y esto puede ser una respuesta a lo que a veces se le reclama a la Corte, que es su omisión de considerar el consenso regional, que muchas veces, en cambio, en el Tribunal Europeo sí es tenido en consideración. Bien, pasemos entonces a las fórmulas específicamente, ¿no? Las fórmulas de dignidad de personas privadas de libertad. La primera fórmula, bueno, la he denominado condiciones de detención, y sostiene que, en los términos del artículo 5.2 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal, y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. ¿Qué hace la Corte a través de esta fórmula, que es la que más se repite a lo largo de sus sentencias? Extrae del artículo 5.2, que recuerden, nos decía que se debe respetar la dignidad inherente al ser humano, extrae un deber adicional del Estado de respetar el derecho, de garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal, y un derecho de las personas privadas de libertad a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad. La sentencia fundacional, es decir, la primera sentencia en la que la Corte aplica esta fórmula, es Neira Alegría, pero la realidad es que esta fórmula se va a repetir en al menos 20 sentencias. Yo anoté ahí los casos Fleury y Mendoza, porque es curioso que en esos dos casos aparece la fórmula, y sin embargo la Corte nunca los vuelve a citar cuando utiliza esa fórmula. Lo cual es curioso porque nos está
nos está mostrando de por sí que si uno quiere reconstruir la línea jurisprudencial de cada fórmula, no basta con ir a la última sentencia y ver todas las notas al pie que cita la Corte, porque hay muchas sentencias que contienen la fórmula, pero que la Corte no vuelve a citar. Y no hay una razón evidente por la cual en esas dos sentencias no sean vueltas a citar. Por otro lado, también la realidad es que esta fórmula ha evolucionado mucho a lo largo de la jurisprudencia de la Corte y ha sufrido algunas variaciones. La que más se destaca es que a partir del caso de la Cruz Flores, la Corte deja de referirse a derecho a la vida y a la integridad personal y adiciona que lo que se debe garantizar es el bienestar, la salud de la persona privada de libertad, y el Estado debe evitar que el nivel de sufrimiento de la persona privada de libertad sea mayor al nivel inherente de sufrimiento por estar privado de libertad. Esto la Corte lo toma, este estándar del nivel de sufrimiento y la protección del bienestar y la salud, lo toma el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y en De la Cruz Flores, que es la primera vez que lo aplica, cita al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero después, cada vez que usa esa fórmula, se cita a sí misma y deja de citar al Tribunal Europeo. Con lo cual este es el primer caso en el que vemos que la Corte toma un estándar del par europeo, lo cita la primera vez, pero luego abandona la cita de la fuente original y tan solo se cita a sí misma. Por otro lado, si vemos las citas que se dan en Chinchilla Sandoval, que es el último caso que yo analicé del 2018, cuando usa esta fórmula la Corte cita dos casos, Instituto de Reeducación del Menor y Quispialaya Vilcapoma. Es curioso, en primer lugar, que en el Instituto de Reeducación del Menor no se usaba la fórmula con la variante esta del Tribunal Europeo, sino que se usaba la primera variante de la fórmula, esta que ustedes tienen escrita aquí. Con lo cual también hay una cierta imprecisión o inexactitud en lo que la Corte cita, porque no cita un caso con la fórmula actual que está utilizando, sino un caso anterior. Pero lo más interesante es que ni en el Instituto de Reeducación del Menor, ni en Quispialaya Vilcapoma, se trataba, como en Chinchilla Sandoval, de una persona detenida en un establecimiento carcelario. Porque en el Instituto de Reeducación del Menor se trataba de un menor en una casa de reposo, y en Quispialaya Vilcapoma se trataba de un recluta enlistado voluntariamente en el ejército. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en Chinchilla Sandoval, que era una mujer que privada de libertad en un establecimiento carcelario, que padecía de diabetes, a quien no se le prestó la atención médica adecuada, ni la alimentación adecuada a su patología, y termina falleciendo, la Corte invoca el respeto a la dignidad y cita, nota al pie, dos casos de personas que no estaban privadas de libertad en establecimientos carcelarios, teniendo otros casos, como Montero Aranguren o Vera Vera, más similares a lo que estaba sucediendo en Chinchilla Sandoval. En otras palabras, la Corte no se fija en la analogía fáctica de los casos que cita nota al pie cuando utiliza la fórmula. Bien, vayamos entonces a la segunda fórmula, que es Estado garante. La fórmula dice: el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de los derechos de los detenidos. Bien, esto en realidad formaba parte de la primera fórmula, luego la Corte lo escinde, hoy en día a veces lo cita junto o lo cita separado. Cuando lo cita separado hay dos notas al pie que son prácticamente iguales, pero lo importante es que lo que la Corte está diciendo acá es que está reconociendo responsabilidad al Estado respecto de las personas privadas de libertad por ser el responsable de los establecimientos de detención donde están privados de libertad. Y en este sentido, la Corte ha interpretado este estándar reconociendo responsabilidad al Estado, no solo por lo que hacen los agentes, no solo por las acciones de los agentes penitenciarios, sino también por los daños que pudieran sufrir las personas privadas de libertad por parte de otros internos. Entonces, a partir de esta fórmula, la Corte exige que el Estado no solo evite que sus agentes penitenciarios vulneren la dignidad de los detenidos, sino también que tomen medidas de prevención, que hagan requisas para asegurarse que no haya armas, que eviten las situaciones de motines o de enfrentamientos entre internos. Es decir, que esta fórmula le permite al Estado, le ha permitido a la Corte ir ampliando la responsabilidad del Estado, y además ha llegado a tal ampliación que hoy en día la Corte sostiene una presunción de que la persona privada de libertad en estado normal de salud, que sufre una afectación a su salud, hay una presunción en contra del Estado, de modo que la responsabilidad es del Estado por esa afectación de la salud, y es el Estado el que en su caso tendrá que probar satisfactoria y convincentemente que no ha tenido responsabilidad.
Bien, la tercera fórmula. El Estado debe garantizar a los reclusos la existencia de condiciones que respeten sus derechos fundamentales y una vida digna. En definitiva, la Corte está reiterando en cierta medida lo que venía diciendo antes, quizás un poco más amplio, porque ya no habla de determinados derechos, no dice derecho a la vida y derecho a la integridad personal, como decía antes, dice derechos fundamentales en general, y habla de vida digna, es decir, que dignidad ya no aparece como sustantivo, sino como calificativo de un derecho. Esto nos puede llevar a lo que decía Gabriel Main en la primera exposición, de reconocimiento de cierto anclaje de derecho natural. También otra interpretación nos habla de que la Corte cuando habla de vida digna, está incorporando derechos económicos y sociales, es decir, está queriendo ampliar esas condiciones de detención que deben ser proporcionadas a los estados. Esto lo sostiene Mari Beloff y Laura Clérico. En definitiva, está cambiando los términos que venía utilizando y nos habla de vida digna. Digamos que ya ni siquiera se puede encuadrar exclusivamente en el 5.2, sino más bien en el derecho a la vida y las condiciones de existencia y vida. Bien, siguiente fórmula, la fórmula relación de sujeción. La fórmula dice, se produce una relación, interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna. ¿Qué está diciendo la Corte acá? Esta fórmula es bastante importante porque la Corte está definiendo acá cuál es el vínculo que existe entre la persona privada de libertad y el Estado. Y ese vínculo lo define como una relación de sujeción, de custodia, y en virtud de ese vínculo genera una posición de Estado garante. Entonces, esto, y además caracteriza ese vínculo por una intensidad particular, un poder amplio que tiene el Estado sobre la persona que está privada de libertad. Y esto se relaciona con lo que César Landa dice que de aplicación de la regla democrática en la dignidad. Quiere decir que el Estado que tiene tanto poder tiene también que ser sujeto a un amplio escrutinio o control de cómo está ejerciendo ese poder sobre las personas privadas de libertad. Y a la vez tiene la mayor responsabilidad para respetar esa dignidad, en virtud de ese poder que tiene sobre las personas, que la Corte lo ejemplifica con la imposibilidad de que esas personas tienen de satisfacer sus necesidades básicas, dependen del Estado que se las satisfaga. Esta relación de sujeción ha sido utilizada por la Corte para aplicar las fórmulas de dignidad o los estándares de dignidad a otros escenarios análogos. Voy a volver sobre esto cuando veamos los escenarios fácticos. Bien, la quinta fórmula. Una persona ilegalmente detenida se encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad de la cual surge un riesgo cierto de que se le vulneren otros derechos, como el derecho a la integridad física y a ser tratada con dignidad. Bien, acá en realidad la Corte está ampliando el escenario, porque se está yendo del escenario fáctico típico del 5.2, que es persona privada de libertad en establecimiento carcelario, y nos está hablando de la persona que es ilegalmente privada de libertad o ilegítimamente privada de libertad. Esto de la vulnerabilidad agravada también es un estándar que la Corte toma del Tribunal Europeo, en casos de personas privadas ilegítimamente. Pero, como nos está hablando de un escenario específico, la realidad es que esta fórmula no se repite tanto en personas privadas de libertad, en establecimientos carcelarios, sino más bien en casos específicos, como el caso de niños de la calle, donde los niños eran secuestrados ilegalmente por funcionarios del Estado, o el caso de Juan Humberto Sánchez, que era una persona sometida a una desaparición forzada, cuyos restos luego se encontraron con signos de haber sido sometido a tortura y tratos indignos. Es decir, no aparece tanto esta fórmula porque se refiere a personas ilegalmente detenidas, y la mayor cantidad de fórmulas se dan con personas privadas de libertad legalmente en establecimientos carcelarios. Bien, la fórmula uso de la fuerza, allí la Corte sostiene que todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana en violación del artículo 5 de la Convención Americana. Esta fórmula aparece por primera vez en Loaiza Tamayo, y la Corte la toma y cita al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que el uso de la fuerza no puede ser desproporcionado y solo debe ser utilizado cuando sea requerido por el comportamiento del detenido, y no tiene que ser proporcional ese comportamiento. Lo toma el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo cita en Loaiza Tamayo,
Pero en Castillo Petrucci vuelve a usar la fórmula y cita Loayza Tamayo, no cita al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Segunda vez que la Corte toma un estándar del Tribunal Europeo y solo se cita a sí misma la segunda vez que la utiliza. Por otro lado, en esta fórmula hay una especie de contradicción en el discurso de la Corte, porque si bien aquí, tanto en Loayza Tamayo como en Castillo Petrucci, la Corte nos está diciendo que en principio el uso de la fuerza no está, los agentes penitenciarios no están habilitados a usar la fuerza, y que eso mismo ya vulnera la dignidad de la persona, en Neira Alegría y Durán Ugarte, que eran casos en los que la Corte expresamente reconoce que la Marina usó desproporcionadamente la fuerza para contener el motín que se estaba produciendo en la cárcel, dice que sin embargo ese uso desproporcionado de la fuerza no es suficiente para tener por violado el artículo 5.2, por cuanto se debería acreditar que las personas antes del motín estaban sujetas a condiciones de detención contrarias a la dignidad. Es decir, que niega que el uso desproporcionado de la fuerza para contener el motín sea suficiente para tener por violado el artículo 5, a diferencia de lo que está diciendo expresamente la fórmula. Bien, fórmula de aislamiento. Allí la Corte nos dice, el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva son por sí mismos tratamientos crueles e inhumanos, lesivos de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho al respeto de la dignidad inherente al ser humano. Bien, esta fórmula tiene su origen en casos de desaparición forzada, luego va a desaparecer de la línea jurisprudencial de desaparición forzada y va a quedar únicamente en casos de personas privadas de libertad. ¿Por qué puse ahí, por qué me interesa ver cómo la Corte lo incorpora? La Corte por primera vez, digamos, ya en sus primeras sentencias usa esta fórmula en Velázquez Rodríguez, la primera sentencia, y no cita nada, es decir, que la Corte misma elabora esta fórmula, y luego en Godínez Cruz, un caso que fue al año siguiente de Velázquez Rodríguez, vuelve a usar la fórmula con las mismas palabras, exactamente los mismos términos, y no cita a Velázquez Rodríguez. Es decir, es impensado imaginar que la Corte no recordaba el caso, porque por ese entonces la Corte resolvía 1 o 2 sentencias por año, y además utiliza las mismas palabras, no es casual que haya usado las mismas palabras. Parece ser una omisión o un error material que ha omitido la cita, o puede pasar también que uno piense que la Corte ha ido también desarrollando esta metodología de citarse a sí misma y no la tenía en las primeras sentencias. Lo cierto es que en Feirengarvi, que es la tercera sentencia sobre desaparición forzada, la Corte vuelve a usar la fórmula y no cita a Velázquez Rodríguez ni Godínez Cruz, pero unos párrafos más adelante hace una remisión genérica a lo que había dicho en Velázquez Rodríguez. Es decir, que paulatinamente la Corte fue incorporando citas a sí misma hasta desarrollar después el patrón al que me voy a referir. Bien, fórmula reglas mínimas. Recuerdan que yo les había dicho que la Corte muchas veces aludía a estas reglas mínimas de detención, de tratamiento de reclusos de las Naciones Unidas, y lo que hace la Corte cuando las cita en el texto de su sentencia es decir que las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos prescriben las normas básicas respecto del alojamiento, higiene, tratamiento médico y ejercicio de los reos privados de la libertad, a fin de interpretar el contenido del derecho de las personas privadas de libertad a un trato digno y humano. Nos está diciendo que estas reglas son normas básicas para interpretar el 5.2 de la Convención. Y a esto me refería con cuán cuestionable es que la Corte incorpore en un solo párrafo normas, porque uno podría pensar, bueno, está haciendo alusión a un instrumento de soft law, como también hace a veces alusiones a convenciones, o a protocolos, o a pactos, pero la realidad es que si uno va a ver qué dicen estas reglas mínimas, contienen un sinnúmero de obligaciones a cargo del Estado, que van desde cuántas ventanas tiene que tener la celda, cuántos metros cuadrados, cuántas veces se tiene que higienizar por día, por semana, la persona privada de libertad. Es decir, es un amplio abanico de obligaciones incorporadas en solo una oración de parte de la Corte. Entonces, ¿qué está queriendo decir la Corte con que son normas básicas para interpretar la dignidad? Que está incorporando al control de convencionalidad que supuestamente quiere que todos los funcionarios hagan todas estas obligaciones. Hay posturas muy críticas a esta forma de citación que tiene la Corte. Álvaro Paul es uno de ellos y sostiene que la Corte cita soft law, cita convenciones, algunas vinculantes, otras no, puede no ser vinculante para el Estado parte en concreto porque no la haya ratificado, y piensa que por citar esto genera reglas o crea reglas de derecho cuando en realidad no es así. Pero la realidad es que uno se pregunta, queda el interrogante, ¿qué quiere decir que son normas básicas
para interpretar el trato digno que hay que darle a las personas privadas de libertad. Bien, perdón, la siguiente fórmula, incomunicación. La incomunicación durante la detención debe ser excepcional y su uso puede constituir un acto contrario a la dignidad humana. Bien, esta fórmula aparece por primera vez en Suárez Rosero, una persona que había estado incomunicada por 36 días, tanto con su familia como con su abogado. La realidad es que allí la Corte dice que la incomunicación debe ser excepcional, no la relaciona específicamente con la dignidad, y lo mismo hace en Castillo Petruzzi, pero recién en Cantoral Benavides es cuando desarrolla esta fórmula según la cual el mero uso de incomunicar, o sea, la mera práctica de incomunicar a un detenido ya puede dar lugar a una violación al 5.2 de la Convención. La fórmula falta de atención médica establece que la falta de atención médica adecuada no satisface los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno conforme a la condición de ser humano en el sentido del artículo 5. Bueno, esta fórmula aparece en De la Cruz Flores, pero es importante el desarrollo que le da en Montero Aranguren y Vera Vera a la Corte Interamericana, porque allí dice que para ver si hay una atención médica adecuada o no, lo que hay que analizar es el caso concreto de la persona, que por cuánto tiempo se omite darle atención médica, padecimientos físicos o psicológicos adicionales a los que se podría haber sometido a esa persona, además de la falta de atención. Digamos que hay que estudiar el caso concreto para analizar, y lo dice expresamente la Corte, si hubo o no atención médica adecuada. También rige sobre esto la presunción, recuerdan, sobre que cuando una persona sufre una afectación a su salud estando privada de libertad, en principio es responsable el Estado por esa afectación a la salud, a menos que lo acredite fundadamente, ¿no? Que se exime de responsabilidad. Bien, esta fórmula dice: el haber sido introducido en la maletera de vehículo por agentes de policía es una acción que por sí sola debe considerarse claramente contraria al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Esta fórmula es la que mayor anclaje fáctico tiene, porque nos está diciendo una sola acción de parte de los agentes penitenciarios o de la policía es suficiente para violar el artículo 5.2 de la Convención. Lo cierto es que la Corte la cita luego en casos en los que puntualmente no se había producido meter a ciertas personas dentro del baúl de un vehículo, pero sí lo hace comparativamente, como diciendo, por ejemplo, niños de la calle, donde se los había metido forzadamente al vehículo, dice, bueno, si en el pasado ya tuvimos por acreditada la violación del 5.2 por haber metido en la maletera, cabe inferir que también lo debemos hacer en este caso, donde se los fuerza a entrar al vehículo y ellos seguramente tenían un sufrimiento psicológico de saber que su vida estaba en riesgo y eran menores. Es decir, la Corte la invoca tal cual está, pero no en casos en donde sucedió la misma acción fáctica, sino para comparativamente dar también por violado el 5.2. Bien, y la última fórmula, privaciones económicas. Los estados no pueden invocar privaciones económicas para justificar condiciones de detención que no cumplen con los estándares mínimos internacionales contra tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes, y que no respetan la dignidad del ser humano. Esta fórmula también la toma la Corte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y solo la cita la primera vez en Boyce, pero no la cita luego. Vean que en las siguientes sentencias en las que usa la fórmula se cita a sí misma. Por ejemplo, en Vélez Lor cita Montero Aranguren y Boyce, en Pacheco Teruel, que también usa la fórmula, cita Boyce y Vélez Lor, y en Díaz Peña cita Montero Aranguren y Vélez Lor. ¿Por qué soy tan específica con qué cita la Corte cuando usa esta fórmula? Porque lo que quiero mostrar es que, fíjense que no hay ni siquiera una estabilidad en las sentencias que elige citar la Corte. La Corte por ahí usó la fórmula en 6 o 7 sentencias, pero solo cita 2, y esas 2 ni siquiera se repiten. Es decir, es bastante aleatorio cómo la Corte, o qué elige la Corte citar cuando utiliza la misma fórmula. Y además, bueno, obviamente se repite la omisión de citar al Tribunal Europeo, que era de donde provenía esta fórmula. Bien, entonces, habiendo terminado con las fórmulas, me queda referirme brevemente a los escenarios fácticos a los que la Corte aplica estos estándares o fórmulas. El escenario fáctico típico, como ya se habrán dado cuenta, es el de personas privadas de libertad en establecimientos carcelarios. Pero la Corte analógicamente aplica los mismos estándares de dignidad de las personas privadas de libertad a otros casos.
hice mención a Quispe-Alaya Vilcapoma, él recluta voluntariamente listado en el servicio militar, y la Corte dedica 2 o 3 párrafos a justificar la analogía fáctica que hay entre el recluta y una persona privada de libertad, y justamente encuentra el punto de conexión en la relación de sujeción. ¿Se acuerdan de aquella fórmula de relación de custodia o de sujeción que une al privado de la libertad con el Estado? La Corte dice, análogamente, el recluta también se encuentra en una relación de sujeción respecto del Estado, y por eso le aplica todas las fórmulas o estándares que desarrolló respecto de las personas privadas de libertad. Lo mismo hace con menores en establecimientos de rehabilitación, con personas que son detenidas en flagrancia, donde en ese momento se le vulnera la dignidad, no cuando están propiamente detenidos, sino en el momento en que ellos están cometiendo el delito y quizás se usa una fuerza desproporcionada o luego no se le brinda atención médica si se lo hiere. En casos de migrantes indocumentados o en situación irregular, a quienes se los lleva a albergues migratorios o a veces a establecimientos carcelarios cuando no hay lugar o no hay albergues migratorios. Ha habido casos en los que la Corte ha sostenido que también hay un deber de respeto de la dignidad y ha aplicado los mismos estándares respecto de los migrantes que ha desarrollado para personas privadas de libertad, y a personas en establecimientos de salud mental dependientes del Estado. Obviamente que cuando habla de estas personas no habla de condiciones de detención, porque no están en detención, pero sí habla, otra vez vuelve sobre la relación de custodia, de garante, sobre el rol que el Estado tiene, el rol, el poder y la responsabilidad que el Estado tiene en el respeto de la dignidad de estas personas. Hay un escenario fáctico concreto que me interesa tomar, que es el de desaparición forzada de personas, donde la Corte excluye la aplicación de estas fórmulas. Pero no siempre fue así. La realidad es que al principio la Corte tenía una presunción, en Velázquez Rodríguez, Odines Cruz, Fayren Garbi, la Corte tenía una presunción de que cuando se había configurado una desaparición forzada de personas, se violaba el artículo 5.2 y aplicaba todos los estándares. ¿Por qué? Porque, bueno, decía que la desaparición forzada implica per se aislamiento, implica per se incomunicación, es decir, implica per se un trato indigno. Ahora bien, en otros casos, o sea, a medida que fue evolucionando la jurisprudencia de la Corte en materia de desaparición forzada, en casos como Caraballero Delgado y Paniagua Morales, la Corte abandona esta presunción y sostiene que para tener por acreditada la violación del 5.2, no basta con la desaparición forzada, sino que tiene que probarse que el desaparecido fue sometido a tratos indignos. Lo cual fue muy criticado por la doctrina, porque, sobre todo por una autora llamada Santalla Vargas, que en primer lugar lo que indica es que la desaparición forzada de por sí implica aislamiento e incomunicación, y si el aislamiento y la incomunicación son tratos indignos para las personas privadas de libertad, ¿cómo no lo van a hacer para personas que han sido desaparecidas forzadamente? Y en segundo lugar, porque la dificultad que muchas veces hay de probar que las personas fueron sometidas a un trato indigno, porque pocas veces los restos de estas personas aparecen. La realidad es que cada vez la jurisprudencia entre privados de libertad y desaparición forzada se fue bifurcando más, sobre todo con la tipificación autónoma que ha hecho la Corte de la desaparición como un delito específico, complejo, autónomo. Muchas veces la Corte trata en conjunto el artículo 4 o 5, no se detiene, sino que los trata en conjunto cuando hay desaparición forzada, con lo cual nos lleva a decir que han ido desapareciendo las fórmulas de personas privadas, de dignidad de las personas privadas de libertad en relación con la desaparición forzada. Bien, el balance de todo lo que hemos visto. Entonces, vemos que la Corte usa la fórmula y cita 2 o 3 sentencias que parecieran ser las que tiene a mano, ¿sí? La última que dictó, muchas veces se cita la última que dictó y la primera, la sentencia fundacional que por primera vez contiene la fórmula, pero no hay un patrón exacto que digamos, la Corte cita esto por esta razón. Lo que sí pudimos comprobar es que no cita por analogía fáctica, no cita 2 casos porque sean los más similares al caso que está resolviendo. Por otro lado, cada vez que usa la fórmula y se cita a sí misma nota a pie, no reconstruye su línea jurisprudencial. Hay fórmulas que son utilizadas en sentencias que no se citan nunca, con lo cual para uno ejercer el control de convencionalidad o aplicar ese estándar o fórmula, debería uno mismo hacer este trabajo de investigación de ir sentencia por sentencia a ver si la sentencia contiene o no la fórmula. Esto muestra un cierto desinterés de la Corte de por sí hacia mostrar que su criterio o su fórmula ha sido consolidada a lo largo de toda su jurisprudencia, porque solo cita 2 casos a modo meramente ilustrativo, y también, bueno, como dije, puede presentar dificultades en el control de convencionalidad. En cuanto a los puntos nodales, es decir, las sentencias que más aparecen citadas,
tampoco se debe a una riqueza de la plataforma fáctica de esa sentencia. Porque si no, no se podría explicar cómo Neira Alegría es la sentencia que más se cita, y sin embargo, en esa sentencia la Corte no tuvo por violado el 5.2. Entonces, no es que la Corte cita por riqueza de analogía fáctica. Y por último, bueno, más allá de los errores u omisiones que fuimos viendo, la cita que hace la Corte en la clasificación que nos brinda López Medina es de conceptos comunes. Cita como soporte argumental, pero no para comparar los casos fácticamente. Cita estos estándares abstractos como soporte argumental. En conclusión, bueno, su metodología es la repetición de fórmulas que las aplica a determinados escenarios fácticos, para los cuales usa y cita diversas fuentes, sobre todo su propia jurisprudencia, y también soft law, y se destaca también la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, ya vimos las 12 fórmulas que se refieren a la dignidad sobre personas privadas de libertad, y también vimos casos que muestran que se puede mejorar el modo que la Corte tiene de citarse a sí misma, o paliar ciertas inconsistencias o errores que pudimos identificar a lo largo del análisis jurisprudencial. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Florencia. Tenemos hasta este momento 2 preguntas para vos. Les recordamos a los y las presentes que pueden enviar sus preguntas y comentarios a través del chat. Bien, la primera pregunta es, bueno, si la Corte no se fija o quizá no tenía una base de antecedentes sistematizada, si esto fue verificado. Ahí me permito hacer un pequeño comentario que lo consultamos con gente que estuvo en la Corte, hace pasos días, y no, en realidad no la hay, no hay una base, sí hay una persona que es la que recomienda, o más bien que sabe cuáles son los fallos que se deberían citar, pero en realidad, como mencionó Florencia, hay un margen de error, pero Florencia puede especificar mejor cuáles son los criterios encontrados, que bueno, lo comentó un poquito después de que ya llegara la pregunta, pero quizá lo podemos reforzar. Y la segunda pregunta es si un privado de libertad es privado de comunicarse por un periodo menor a 36 días. ¿También podría considerarse violado el derecho de comunicación o deben ser estrictamente los 36 días? Bien, por ahora, esas son las preguntas. Bueno, bien, respecto de la primera, bueno, es así, las consultas que efectuamos nos han indicado que no hay una base a la que la Corte pueda acudir para consolidar sus citas. Sí, la realidad es que la Corte es prolífica en sus citas a sí misma, y muchas veces está bien citado, pero hay ciertas inconsistencias que probablemente surjan de esta inexistencia de base, por eso también enriquece el análisis jurisprudencial que muestra, que reconstruye la línea. También quisiera aclarar de cualquier manera que la Corte trata de paliar un poco esto a través de los cuadernillos de jurisprudencia. Es decir, por ejemplo, el año pasado, en el 2019, la Corte emitió un cuadernillo de jurisprudencia que recepta muchos de estos estándares sobre dignidad de personas privadas de libertad. A mi juicio, sigue estando la faltante de esta reconstrucción de la línea jurisprudencial completa, y eso se ve en el cuadernillo de jurisprudencia porque también cita a modo de ejemplo, cada vez que usa un estándar o fórmula, cita a modo de ejemplo 2 o 3 casos, quizás un poco más que lo que suele citar en sus sentencias, pero la realidad es que tampoco reconstruyen todas las sentencias sobre personas privadas de libertad. Pero son útiles. La verdad que el cuadernillo de jurisprudencia, por ejemplo, fue el que me permitió llegar a que el caso Fleury y Mendoza contenían fórmulas y nunca fueron citados en sentencias ulteriores. Y en cuanto a la incomunicación y la cantidad de días que uno tiene que estar incomunicado, bueno, en principio la Corte no reutiliza su discurso en términos de analogía fáctica, es decir, no es que la Corte dice, bueno, como dijimos que tienen que ser 36 días en un caso, cuando al analizar el caso ulterior dice si son menos, entonces no. Justamente lo que la Corte hace es, el modus operandi de la Corte es, en 2 o 3 párrafos, invoca todas estas fórmulas, y después dice, bueno, a la luz de todos estos criterios, vamos a analizar el caso de fulano de tal en el establecimiento penitenciario tal. Con lo cual no queda atada por su propia plataforma fáctica. Eso puede tener sus ventajas y sus desventajas, porque uno puede decir, bueno, si lo sometieron a incomunicación durante 34 días, bueno, probablemente la Corte al aplicar esos estándares abstractos al caso concreto también va a decir que hay una vulneración de la dignidad. Pero también tiene sus desventajas, porque la abstracción también le permite a la Corte
digamos, o más bien podría haber un defecto en que la Corte no compare situaciones fácticas, porque hace que los estándares sean mucho más abstractos y mucho más imprecisos para aplicar. Siempre, bueno, tiene que primar un criterio de razonabilidad, ¿no? Y se entiende que un día más o un día menos, en principio a la Corte tampoco le haría diferencia, pero la realidad es que la Corte no desarrolla estándares a niveles fácticos, sino genéricos, y luego los va repitiendo para cada caso concreto. No sé si respondí. Tenemos una pregunta más. Sí. Bueno, muchas gracias por la ponencia, me pareció excelente. Quisiera saber cuáles son los derechos económicos, sociales y culturales exigibles a las personas privadas de libertad, y cuál es su opinión respecto a los regímenes de trabajo en centros penitenciarios. Bien. Bueno, respecto de los derechos económicos, sociales y culturales, bueno, sabemos toda la discusión que existe sobre su justiciabilidad, exigibilidad, a pesar de que la Corte ya ha reconocido, ¿no?, su justiciabilidad. Creo que sobre esto un poco va a hablar Soledad Casasa, quien va a hablar en la segunda hora, pero de cualquier manera, en cuanto a los privados de libertad, se ha entendido que la Corte los ha ido involucrando a partir del concepto de condiciones de existencia digna, o condiciones de vida digna. En ese sentido, por ejemplo, la Corte se refiere específicamente a la alimentación, la educación que se le debe brindar a los reclusos, sobre todo si son menores de edad, se ha referido a la atención médica, y siempre lo relaciona con condiciones de existencia digna, en virtud de la desigualdad material con la que se encuentran esas personas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas, con lo cual rara vez se utiliza puntualmente el artículo 26 de la Convención, que se refiere a los derechos económicos sociales, sino que más bien los encuadra dentro de condiciones de existencia o vida digna. Y en cuanto a los regímenes de trabajo, bueno, el artículo 6 de la Convención puntualmente vuelve a hablar de dignidad y trabajo forzoso, y exige que ese trabajo sea respetuoso de la dignidad de la persona. Si bien yo no he estudiado, y creo que no hay fórmulas específicas o estándares específicos que la Corte ha desarrollado sobre eso, sí entiendo que la Corte tiene los mismos criterios de las reglas mínimas de tratamiento de los reclusos, que exigen que y al hacer ese reenvío están allí todos los estándares sobre trabajos forzosos que se le exigen a los privados de libertad. Pero ya el propio texto de la Convención exige, digamos, relaciona también la dignidad con los trabajos forzosos en otro artículo, que es el artículo 6º. Bien, por ahora esto es todo. Han llegado varios mensajes de felicitaciones y que comentan que ha sido muy clara la exposición. Ahora podemos hacer una pausa de 10 minutos, son menos 10, nos vemos a las 7, y quizás si alguien tiene otras preguntas o comentarios para Florencia, los podemos retomar en la segunda hora, y ya vamos a comenzar con la exposición de Carla Furán de Furingo y Soledad Casas. Bueno, nos encontramos nuevamente en 10 minutos.